¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Estamos en la fiesta de Pentecostés, la gran fiesta del Espíritu Santo, la Pascua del Espíritu Santo. Vamos a reflexionar hoy sobre el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, porque el Evangelio de este domingo ya lo hemos reflexionado en el tiempo pascual. Además, este texto de los Hechos de los Apóstoles, que es la venida del Espíritu Santo a la primera comunidad cristiana, es un texto realmente hermosísimo que vale la pena reflexionarlo, profundizarlo, encontrarle el verdadero sentido. Ya sabe usted que puede bajar el programa desde la página o el canal de YouTube del Santuario Espacio Río Blanco. También estamos en el YouTube de ABP, Animación Bíblica de la Pastoral. Allí también puede encontrar el programa. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo de la obra de San Lucas. San Lucas tiene, como usted ya lo sabe, lo hemos explicado varias veces, una obra en dos tomos. El primer tomo es el Evangelio y el segundo tomo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y San Lucas, que es el evangelista del camino, estructura el evangelio como un camino que va desde Nazaret, en Galilea, hasta Jerusalén, en Judea. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles como otro camino, que es el camino de la iglesia. El primero es el camino de Jesús. El segundo es el camino de la iglesia, que arranca en Jerusalén con Pentecostés y termina en Roma con San Pablo. De modo que el texto de hoy es, en cierto modo, como un paralelo con lo que San Lucas expresó en el Evangelio. En el capítulo 4 de San Lucas, Jesús se manifiesta en Nazaret como el ungido del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me envió, ¿no? Eso decía San Lucas en el capítulo 4 de su Evangelio. Y ahora en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo desciende sobre la comunidad y los envía a evangelizar. De modo que es un verdadero paralelo, ¿no? Ambas obras. Evangelio, el camino de Jesús arrancando con la unción del Espíritu. Hechos de los Apóstoles, el camino de la iglesia arrancando con la efusión del Espíritu. Este capítulo 2 hay que entenderlo como una suerte de continuación del capítulo 1. En el capítulo 1 de los Hechos se nos dice que estaba la comunidad reunida en el mismo lugar, es decir, en el lugar en donde Jesús comió con los discípulos la última cena, y dice que eran más o menos como unos 120. El capítulo 2 arranca con un "y" en el texto griego. Y cuando llega el día de Pentecostés, ¿y qué quiere decir? Después de que esta comunidad está reunida, tienen la experiencia de la venida del Espíritu. De modo que no podemos entender el capítulo 2 sin el capítulo 1.
Siempre el texto hay que leerlo en el contexto. Vamos al texto del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Esperemos que lleguemos con la explicación. Al llegar el día de Pentecostés, ¿qué era la fiesta de Pentecostés? Pentecostés en griego quiere decir 50, pentéconta. Este 50 son 50 días a partir de la Pascua. Y era una fiesta que ya estaba mandada en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 16, como una fiesta primariamente agrícola. Era la fiesta de las primicias, o sea, la fiesta en la cual los judíos ofrecían a Dios las primicias del campo. Nosotros acá estamos entrando al invierno, allá están entrando al verano, comienzan a salir los primeros frutos del campo. Y el judío tenía que ofrecerle a Dios las primicias, los primeros frutos del campo. Y esto era la fiesta de Pentecostés. Por eso se reunían en Jerusalén, en el templo, muchos judíos que venían para la fiesta. Judíos que vivían en lo que se llama la diáspora. Es decir, eran judíos pero que vivían fuera de Palestina, fuera del territorio. Judíos que venían de lo que hoy es Irán, Irak, Siria, Turquía, o lo que es Grecia, Egipto, ¿no? Judíos que estaban Roma, judíos que estaban dispersos por todo el mundo, venían a la fiesta. Luego o se quedaban o volvían al país de donde procedían, porque el judío, aunque nazca en la luna, sigue siendo judío, ¿no? Posteriormente, la fiesta de Pentecostés, una fiesta muy importante, una fiesta popular, una de las fiestas que los judíos tenían que celebrar con toda solemnidad, fue resignificada esta fiesta con la entrega de la ley. Algunos dicen que esto fue después del Pentecostés cristiano, pero igualmente da sentido, digamos, los judíos celebraban en Pentecostés la entrega de la ley. Dios que entregó la ley al pueblo judío en el monte Sinaí. Y esa entrega de la ley está relatada en la Escritura con signos muy parecidos a los que San Lucas relata la venida del Espíritu Santo. Fuego, ruido, presencia de Dios, viento impetuoso, son los signos que ya estaban en el relato de la entrega de la ley en el Antiguo Testamento. De modo que Pentecostés es una fiesta originalmente agraria y posteriormente religiosa. Para nosotros los cristianos es una fiesta resignificada con la venida del Espíritu, el fruto, la primicia
de la Pascua. El fruto de la Pascua, de estos 50 días, es el Espíritu Santo. Y es también la fiesta de como la nueva creación, ¿no? La fiesta del Espíritu que viene y que impulsa a la Iglesia en su tarea evangelizadora. Estaban, dice el texto, todos reunidos en el mismo lugar. ¿Quiénes son estos todos? Los 120 de los cuales nos habla el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y cuál es el mismo lugar? El lugar en donde se reunía esa primera comunidad, pequeña comunidad, donde Jesús celebró la última cena. Estaban allí, como leemos en San Juan, por ejemplo, cerradas las puertas, estaban con miedo, era como un lugar reservado, cerrado, para que nadie se dé cuenta de que estaban ahí, porque tenían miedo a los judíos. Estaban reunidos en el mismo lugar. Debe haber sido una sala bastante amplia, porque si entran 120 personas, es un salón bastante grande. De hecho, este salón se puede visitar en Tierra Santa, está en el piso alto, en el primer piso podríamos decir, y ahora está en manos de los judíos. Allí no se puede celebrar misa. El único que celebró misa ahí es el Papa Benedicto, una gracia especial que pudo tener. De pronto, versículo 2, toda la casa donde se encontraban se llenó con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía del cielo. Aquí está la figura del viento impetuoso. Al viento lo podemos parar, no se lo puede parar. Y cuando es impetuoso, el viento lleva todo lo que encuentra. La palabra viento y la palabra espíritu, soplo, se pronuncian de la misma manera, tanto en hebreo como en griego. En hebreo es ruach, en griego es pneuma. De ahí la palabra neumático, lleno de aire, de viento, ¿no? De modo que viento y espíritu se pronuncian de la misma manera y se usa la misma palabra. Cuando dice que toda la casa se llenó con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía del cielo, nos está diciendo que esta palabra viento, ruach, pneuma, hay que interpretarla como el don del Espíritu, porque viene del cielo. Y ese Espíritu hace ruido, un ruido parecido a un viento impetuoso. La acción de Dios en el corazón del hombre, la acción de Dios en la iglesia, hace ruido. ¿Qué quiere decir? Mueve las cosas. Nos quita de la tranquilidad. Muchas veces hace falta que el Espíritu mueva la estantería, que sople fuerte. Cuando uno siente adentro algo especial,
dice, me hace ruido tal cosa, me hace ruido tal otra. La acción del Espíritu Santo hace ruido. Esta acción del Espíritu Santo hoy en la Iglesia, con todo este tema de la sinodalidad, hace ruido, inquieta, despierta, ¿no? Y es un viento impetuoso. El viento entra por cualquier rendija, por cualquier ventana que está un poquito abierta, el viento entra y abre la ventana de pronto, ¿no? Cuando San Juan 23 convoca el concilio, dice, hace falta abrir las ventanas al Espíritu, ¿no? Este concilio fue como un nuevo Pentecostés, hizo y hace mucho ruido y hay mucho movimiento, ¿no? Pone a la Iglesia en movimiento. De modo que esta imagen del viento y el ruido que vienen del cielo son el signo de la acción del Espíritu Santo que pone en movimiento a la Iglesia. Una pausa. Ya regresamos. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora, a su teléfono móvil, desde nuestra página del santuario, Santuario Espacio Río Blanco, o también desde el canal de YouTube de ABP, Animación Bíblica de la Pastoral. Usted ponga ABP Jujuy y ahí le va a salir también el programa. Versículo 3 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Lenguas como de fuego. El fuego es otro signo bíblico muy fuerte. En el relato de la entrega de la ley a Moisés está el tema del fuego. Si nosotros nos fijamos, podríamos decir, el fuego quema, el fuego purifica, el fuego limpia, la basura se quema, el fuego calienta, en invierno un poco de fueguito viene bien, el fuego también alumbra, el fuego espanta las bestias en el monte, ¿no? Cuando por ahí van a cazar o a pescar, hacen fuego a la noche para tener luz y para espantar un poco las fieras salvajes, ¿no? Que ven fuego y corren. De modo que el fuego, signo del Espíritu, el Espíritu Santo es como el fuego, quiere decir que el Espíritu Santo da calor, ilumina, purifica, anima, espanta el mal, lo malo, la maldad, y este fuego aparece en forma de lenguas que se posan sobre cada uno, de modo que esta presencia del Espíritu no es una presencia que llega y se va, sino que queda. Unas lenguas que se dividen y se posaban. Posarse quiere decir quedarse ahí, ¿no? Sobre cada uno de ellos.
cada uno de los apóstoles y de los miembros de la comunidad que estaban allí reunidos reciben el Espíritu Santo que se posa en cada uno. ¿Y por qué en lenguas de fuego? Porque hace relación a lo que va a relatar después, que cada uno hablaba y todos entendían, cada uno en su lengua, aunque los discípulos hablaban una sola lengua. La figura de la lengua está diciéndonos algo referente al lenguaje. Ellos van a comenzar a hablar un solo lenguaje, porque las lenguas son todas igualitas, son de fuego. Y esas lenguas le dan a la iglesia un lenguaje, que es el lenguaje de la fe, que nos va a decir el texto que todos entendían en su propio idioma. El lenguaje de la fe es un lenguaje universal. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Las lenguas se posaron. De modo que cada uno de los que estaban ahí quedaron inundados, podríamos decir, ¿no? Impregnados de la fuerza del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes idiomas según como el Espíritu les permitía expresarse. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Es muy interesante esto de la lengua y el idioma. El idioma hace relación a cultura. Cada cultura tiene su idioma. Y el idioma, de algún modo, representa la cultura. La cultura de un pueblo se nota en su idioma. La lengua de la fe se expresa en diversos idiomas. La fe es un anuncio para todo el mundo, para todos los idiomas, para todas las culturas. De modo que esta irrupción del Espíritu Santo es para que la fe comience a expresarse en las distintas culturas. Por eso se habla de la inculturación de la fe. Los discípulos comenzaron a expresarse, a hablar en diferentes idiomas, según como el Espíritu les permitía expresarse. Es el Espíritu Santo el que comienza a llevar, ¿no?, la tarea evangelizadora de la iglesia. Versículo 5. En Jerusalén habitaban judíos piadosos de todas las naciones del mundo. ¿Qué significa esto de todas las naciones del mundo? Que estos judíos que habían nacido en distintos lugares venían a Jerusalén para la fiesta. No es que había gente de todos lados, sino que eran judíos que venían de todas partes del mundo. Y el judío, sobre todo el que vive en Jerusalén, normalmente hablaba hebreo y griego, o arameo y griego. Pero además, si venían de otros lados, hablaban también el lenguaje del lugar donde habían nacido. Como les dije antes, había, como lo va a decir el texto, gente que venía de lo que hoy es Irán, Irak,
Siria, Turquía, Grecia, Egipto, Roma, de todos esos lugares. Cuando se produjo este ruido, se reunió una multitud y todos quedaron asombrados porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Quiere decir, en el idioma del lugar en donde habían nacido. Los apóstoles hablaban, pero cada uno escuchaba en su propio idioma. La fe es la misma, pero esa fe se expresa en los distintos idiomas de los distintos pueblos, porque es una fe católica, orientada a la universalidad. Es una fe para todos los hombres. Por eso dice todas las naciones del mundo. Aquí San Lucas está queriendo señalar la universalidad de la Iglesia. La Iglesia es católica, es decir, está destinada a anunciar el Evangelio en todos los idiomas. Admirados y sorprendidos decían, versículo 7, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Acaso no son galileos? Como diciendo, ¿acaso no son estos medio torpes, medio brutos? Porque los galileos tenían fama de ser gente tosca, gente torpe. Los galileos tenían mala fama en Jerusalén. Cuando eran las peregrinaciones, por ejemplo, para Pascua, en Jerusalén prendían las alarmas porque muchas veces los galileos hacían lío en Jerusalén, protestando contra el Imperio Romano. Y decir Galileo era Galilea de las naciones, gente mezclada con otros pueblos. No son judíos de primera, son judíos de cuarta, ¿no? Por eso dice, ¿acaso no son galileos? En el Evangelio de San Juan, cuando Felipe presenta a Jesús, Natanael dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Como diciendo, de ese pueblucho de Galilea, ¿no? ¿Acaso no son galileos estos que, si son medio torpes estos, medio brutos, ¿cómo es que hablan y todos entendemos? ¿Cómo es que nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Y allí nombra el texto los distintos pueblos, ¿no? Partos, medos, elamitas, lo que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la zona de Libia, que limita con Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, es decir, los judíos que habían venido, como lo indicábamos, aquí habría que pararse en cada una de estas denominaciones y ver en el mapa a qué correspondía, pero no tenemos tiempo ahora para hacerlo. Pero en general es lo que vivían en lo que hoy es, ya lo dijimos, Irán, Irak, Siria, Turquía, Grecia, Egipto, Roma. Había judíos y había prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Aquellos que sin ser judíos de nacimiento se hacían judíos de religión. Por eso dice prosélitos, ¿no? Cretenses, árabes, les oímos decir en nuestros propios idiomas las grandezas de Dios. Aquí hay algo interesante que es el tema de la Torre de Babel. ¿Se acuerda de Babel, no?
en donde Dios confunde las lenguas. Aquí las distintas lenguas se unen en la comprensión del mismo mensaje. La dispersión de Babel es superada por la unificación del Espíritu. El Espíritu une a todos en un mismo idioma, en una misma lengua, la lengua de la fe. Por lo tanto, fiesta del Espíritu, fiesta de los frutos de la Pascua, fiesta del inicio de la tarea evangelizadora de la Iglesia, que sale a anunciar la fe en distintos idiomas, fiesta de la unidad, de la catolicidad, de la misionalidad. La Iglesia es misionera. Dejemos que el Espíritu Santo también llegue a cada uno de nosotros, nos haga un poco de ruido, nos mueva, nos saque de nosotros mismos para ser una iglesia verdaderamente misionera. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.